La primera vez que escuché el nombre Amityville no fue en una película ni en un libro de terror, sino en un viejo periódico amarillento que alguien había dejado olvidado en una estación de tren. La tinta apenas resistía el paso de los años, pero una frase resaltaba como si hubiera sido escrita con fuego. 6 miembros de la familia de Feo fueron encontrados asesinados en su propia casa en Ocean Avenue. Hoy, nuestra comunidad de investigadores de lo oculto se sumerge en una de las historias más perturbadoras que jamás hayan existido. Y antes de continuar, déjame invitarte a que te quedes hasta el final, porque lo que descubrirás aquí va más allá de las películas y los libros. Suscríbete, comparte este relato y forma parte de quienes nos atrevemos a mirar de frente a la oscuridad. La casa de Amityville no fue concebida como un lugar de horror. Construida en los años 20 con su arquitectura colonial holandesa, parecía una postal idílica de Long Island. Ventanas simétricas, un jardín cuidado, la promesa de un hogar tranquilo. Pero la tranquilidad siempre tiene un precio. Y en esta dirección, el precio se pagó con sangre. Era el 13 de noviembre de 1974. Ronald DeFeo Jr., conocido como Butch, tomó un rifle Marlin 35 y, en el silencio de la madrugada, ejecutó a cada miembro de su familia mientras dormían. Su padre, su madre, sus 2 hermanos y sus 2 hermanas. Lo que resulta inexplicable hasta hoy es cómo los 6 cuerpos fueron encontrados boca abajo, perfectamente alineados, sin señales de lucha, sin que nadie pareciera haber despertado con el sonido de los disparos. ¿Cómo es posible que nadie escuchara nada en aquella noche? Ese es el primer misterio de Amityville, el eco de los disparos que nunca se escucharon. Y desde aquí empieza el laberinto de preguntas que alimenta la maldición de esta casa. Cuando la policía llegó, encontró a Butch aparentemente desesperado, pero pronto sus contradicciones lo delataron. Confesó entre gritos que una voz lo había obligado, que algo dentro de la casa le había susurrado la orden de acabar con su propia sangre. Si no lo hacía, ellos me matarían a mí primero, llegó a decir. Aquí, queridos investigadores de la penumbra, es donde la línea entre lo humano y lo inhumano se vuelve difusa. ¿Fue Butch simplemente un psicópata que asesinó fríamente a su familia? ¿O hubo una fuerza más antigua y oscura que usó su mente como instrumento? Los registros judiciales muestran que el abogado de Butch intentó alegar insanidad, construyendo la narrativa de que su cliente estaba bajo la influencia de voces demoníacas. El jurado no lo creyó, y Butch fue condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Pero aunque la justicia humana cerró su caso, la historia de la casa apenas comenzaba, porque aquí es donde entran los Lutz. Una familia aparentemente normal que, sin saberlo, se mudó a la residencia solo un año después de la masacre. George y Kathy Lutz adquirieron la casa por un precio ridículamente bajo, una ganga demasiado buena para dejar pasar. Pero lo barato, en Amityville, salió caro. Dicen que la primera noche fue suficiente para sentir que algo estaba mal. Puertas que se cerraban solas, olores fétidos que aparecían y desaparecían, y la constante sensación de estar siendo observados. George, el padre, comenzó a cambiar. Se levantaba a las 3:15 de la madrugada, exactamente la hora en que Butch había disparado contra su familia, y pasaba horas frente a la chimenea, como si algo lo estuviera consumiendo desde dentro. Los niños decían ver a una figura con ojos rojos mirándolos desde la ventana. Kathy aseguraba que una fuerza invisible la abrazaba en la cama, inmovilizándola mientras escuchaba susurros en el oído. En menos de un mes, los Lutz huyeron de la casa, dejando atrás todas sus pertenencias, jurando que lo que allí vivieron era real, demasiado real. Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren fueron llamados. Lorraine, medium, declaró haber sentido una presencia demoníaca tan intensa que apenas podía respirar dentro de las paredes de Amityville. Una de las fotos capturadas durante aquella investigación mostró lo que parecía ser un niño espectral asomándose desde el pasillo, con los mismos rasgos que uno de los pequeños DeFeo asesinados. Y aquí es donde entra el peso de la historia. Porque mientras la prensa convertía el caso en un espectáculo mediático, mientras escritores y cineastas moldeaban la tragedia en un producto cultural, lo cierto es que decenas de testigos aseguraron que en esa casa ocurrían fenómenos imposibles de explicar. ¿Era todo un fraude planeado para ganar dinero con libros y películas? ¿O Amityville es en realidad un epicentro de algo que escapa a la lógica humana? La respuesta no es sencilla, pero si has llegado hasta aquí, ya sabes que esto apenas comienza. Porque lo que pasó en 112 Ocean Avenue no terminó con los Lutz, ni con la condena de Butch,
ni con la última película de Hollywood. Lo que habita en Amityville parece tener raíces más profundas, que se extienden hacia lo ancestral, hacia lo prohibido, hacia aquello que nunca debió ser despertado. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar podría hacerte dudar de cada sombra que se esconde en tu propia casa. Muchos creen que Amityville se reduce a una película de terror, a un guión de Hollywood cuidadosamente diseñado para vender entradas. Pero detrás de las luces, los sets y los actores, existe un archivo mucho más oscuro, un entramado de secretos que pocas veces se mencionan en público. Y aquí, entre nosotros, vamos a abrirlos. Imagina por un instante el contexto. Años 70, Estados Unidos atravesaba una ola de pánico moral. El satanismo estaba en boca de todos. El miedo al ocultismo era noticia diaria, y cualquier hecho inexplicable era rápidamente vinculado a fuerzas demoníacas. ¿Podría ser que Amityville haya sido utilizado como catalizador de ese miedo colectivo? Los críticos del caso Lutz sostienen que George y Kathy inventaron la historia de las apariciones y fenómenos paranormales para obtener beneficios económicos. Y lo cierto es que un escritor, Jay Anson, convirtió su experiencia en el famoso libro The Amityville Horror en 1977, que pronto se transformó en un éxito de ventas. Pero, aquí está la grieta que nos interesa. Aunque muchos insisten en que todo fue un fraude, hay testimonios que jamás pudieron ser desacreditados. Un sacerdote católico, invitado por los Lutz para bendecir la casa, declaró haber escuchado una voz masculina que le gritaba «¡Fuera!», mientras lanzaba golpes invisibles a su alrededor. Años después, en entrevistas privadas, aseguró que lo que vivió allí fue real y que jamás pudo borrar de su memoria la fuerza que lo empujó fuera del cuarto donde bendecía a los niños. Algunos vecinos también reportaron luces extrañas en las ventanas, cuando la casa estaba deshabitada, y animales que evitaban acercarse al jardín, como si percibieran algo que los humanos no podían ver. Un perro de la familia, dicen, estuvo a punto de estrangularse al intentar escapar desesperadamente de la cadena, ladrando hacia el vacío, como si hubiera visto algo que nadie más podía percibir. Pero hay un dato aún más inquietante. Según archivos antiguos, el terreno sobre el cual se construyó la casa había sido parte de un asentamiento nativo donde se practicaban rituales de entierro. Se habla de espíritus condenados, de almas que no podían descansar, atrapadas en un bucle eterno de dolor. Los DeFeo, los Lutz, ¿fueron solo víctimas más de una maldición que ya existía siglos antes? Algunos investigadores independientes han sugerido algo más perturbador, que la masacre de los DeFeo no fue producto exclusivo de Butch. Existen versiones que hablan de un segundo tirador, de una mano cómplice que nunca fue procesada. ¿Cómo explicar sino que ningún vecino escuchara los disparos? Que las víctimas permanecieran alineadas, boca abajo, sin señales de lucha ni intentos de escapar. Es como si una fuerza invisible hubiera paralizado a todos en sus camas, condenándolos a morir en silencio. Aquí aparece la primera gran teoría conspirativa, que la casa misma funcionaba como un catalizador de energías, un punto donde lo humano y lo inhumano se mezclaban. Algunos incluso lo describen como un portal. Y lo más inquietante es que testimonios similares se repiten en diferentes épocas, incluso después de que la casa cambiara de dueños varias veces. Los Warren, famosos demonólogos, aseguraron haber sentido allí una de las presencias malignas más fuertes de toda su carrera. Lorraine, medium, describió la energía como pegajosa, densa, sofocante, imposible de expulsar con simples oraciones. Y aunque fueron acusados en múltiples ocasiones de exagerar, las grabaciones y fotos de aquella noche en Amityville todavía hoy circulan como evidencia de algo que no puede ser explicado por la lógica. Ahora bien, ¿qué pasaría si te dijera que documentos desclasificados del Vaticano mencionan el caso Amityville en sus informes internos sobre posesiones y fenómenos paranormales? Aunque nunca fue reconocido oficialmente, investigadores que tuvieron acceso a esos archivos aseguran que la Iglesia consideraba la casa como un lugar de alta peligrosidad espiritual, un sitio donde jamás debían realizarse rituales sin autorización, y mientras tanto, la prensa, el cine y la cultura pop moldeaban esta historia en un producto vendible, en un monstruo de taquilla. El verdadero horror de Amityville se transformaba en espectáculo, ocultando los hilos que conectaban lo que pasó allí con algo mucho más profundo, la manipulación del miedo colectivo, el negocio de lo oculto y quizás el encubrimiento de lo que realmente ocurrió con los DeFeo. Pero aún queda más.
porque hay testimonios olvidados, declaraciones que no se incluyeron en libros ni películas, personas que aseguran haber visto lo imposible en esa casa, mucho después de que los focos mediáticos se apagaran. Y si lo que dicen es verdad, entonces Amityville no es solo una historia del pasado, sino una herida que todavía sangra en el presente. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque exploraremos esas voces silenciadas, esas pruebas incómodas que nunca quisieron salir a la luz. Y allí es donde el verdadero terror comienza. Cuando los Lutz abandonaron la casa en apenas 28 días, muchos pensaron que la historia había terminado. Una familia aterrorizada, una serie de fenómenos inexplicables y un libro que pronto los inmortalizaría en la cultura popular. Pero la verdad es que lo más inquietante comenzó después, cuando los focos se apagaron y el silencio regresó a Ocean Avenue. Vecinos anónimos contaron que, durante meses, la casa parecía tener vida propia. Las luces se encendían y apagaban solas. Se escuchaban golpes desde el interior, y figuras oscuras se asomaban por las ventanas del piso superior, cuando nadie habitaba allí. Un cartero afirmó que evitaba pasar por esa calle después del atardecer, porque en más de una ocasión sintió como si lo observaran desde la casa, con una mirada tan fría que le erizaba la piel. Pero lo que realmente hiela la sangre son los testimonios de quienes se atrevieron a entrar a la casa después de los Lutz. Un grupo de jóvenes, atraídos por la fama del lugar, se colaron una noche para desafiarse mutuamente. Lo que relataron después nunca se hizo público oficialmente, pero circula en foros y grabaciones filtradas. Dijeron haber escuchado risas infantiles en el ático, objetos que volaban sin explicación y una presión insoportable en el pecho, como si algo invisible intentara expulsarlos. Uno de ellos juró haber visto una figura con ojos rojos brillando en la oscuridad, la misma descripción que los hijos de los Lutz habían dado años atrás. Más tarde, nuevos dueños ocuparon la casa. Algunos afirmaron vivir en completa normalidad, pero otros hablaron de pesadillas recurrentes, de olores nauseabundos y de sueños en los que los de feo les pedían ayuda. Es como si la casa eligiera a sus víctimas, como si decidiera a quién atormentar y a quién ignorar. Los registros policiales mencionan llamadas esporádicas de vecinos reportando gritos en la madrugada, pero al llegar, los agentes no encontraban nada. En más de una ocasión, los archivos describen la escena como casa vacía, sin signos de actividad. Y sin embargo, los reportes continúan. Uno de los testimonios más inquietantes proviene de un fotógrafo aficionado que, en los años 80, pidió permiso para documentar la propiedad. Entre sus rollos de película apareció una imagen imposible. En el pasillo, junto a una puerta entreabierta, se ve claramente la figura de un niño con ojos brillantes, que jamás estuvo presente durante la sesión. La fotografía fue analizada y nunca se encontró manipulación. ¿Coincidencia? ¿Un reflejo? ¿O la prueba de que uno de los pequeños de feo todavía deambula por su antigua casa? Lo perturbador no termina ahí. Lorraine Warren, años después, confesó que Amityville fue uno de los pocos casos que nunca quiso volver a tocar. En entrevistas privadas aseguró que algo quedó abierto en esa casa, algo que sigue atrayendo a la oscuridad. Ed Warren, por su parte, describió el sitio como un faro para lo demoníaco. Y no olvidemos los rumores de que Butch DeFeo, incluso en prisión, hablaba de voces que seguían visitándolo. Algunos guardias aseguraron que gritaba en las noches, implorando que lo dejaran en paz. En una ocasión afirmó, «No fui yo. Ellos lo hicieron a través de mí, y siguen aquí». Pero lo que pocos saben es que la casa fue vendida varias veces después, y aunque algunos propietarios insisten en que nada extraño ocurrió, otros se han mantenido en completo silencio. Silencio que, en nuestra comunidad de investigadores de lo oculto, entendemos como una forma de protección, porque admitir lo que ocurre allí significa abrir una herida que no todos están dispuestos a soportar. La casa se convirtió en un símbolo, en un lugar de peregrinación para curiosos y amantes del terror. Pero para quienes han sentido en carne propia su energía, Amityville no es entretenimiento, es una condena. Y aquí es donde surge la pregunta que divide a creyentes y escépticos. ¿Por qué algunos viven allí sin incidentes, mientras que otros son destrozados por fuerzas invisibles? La respuesta podría estar en la conexión entre las víctimas y la casa misma, en la forma en que la energía humana interactúa con lo inexplicable. En el próximo bloque, vamos a descender aún más. Exploraremos cómo Amityville se transformó en un fenómeno cultural,
cómo fue manipulado por la industria del entretenimiento y cómo esa difusión global pudo haber amplificado, en lugar de apaciguar, la maldición. Porque lo que muchos no saben es que, mientras más se habla de la casa, más fuerte parece volverse su sombra. El horror de Amityville ya no pertenecía solo a Long Island. Cuando el libro The Amityville Horror se convirtió en un éxito de ventas y la película de 1979 arrasó en taquilla, la historia se escapó de las paredes de 112 Ocean Avenue y comenzó a habitar en la mente de millones de personas. Lo que antes era un crimen atroz y un puñado de fenómenos paranormales se transformó en un mito global, repetido en periódicos, programas de televisión, revistas y conferencias. Y aquí surge una pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Qué ocurre cuando millones de personas alimentan con su miedo, su curiosidad y su obsesión a un mismo lugar? Muchos investigadores de lo oculto sostienen que el pensamiento colectivo tiene un poder insospechado, que cuando millones de ojos se enfocan en un mismo punto, cuando millones de mentes recrean la misma escena, el miedo se convierte en energía tangible. Y en ese caso, Amityville dejó de ser solo una casa para convertirse en un icono del terror, un imán para la oscuridad. Hollywood moldeó el relato a su conveniencia. La película mostraba ventanas que parecían ojos demoníacos, sangre que goteaba por las paredes, crucifijos que giraban solos. La ficción exageraba, pero también sembraba semillas de sugestión en cada espectador. Y lo curioso es que, cuanto más grotescas eran las versiones cinematográficas, más personas aseguraban vivir fenómenos similares en sus propias casas. Como si Amityville hubiera abierto una grieta cultural que se replicaba en otros hogares. Aquí entra en juego una teoría perturbadora, que la casa no solo es un epicentro de actividad paranormal, sino también un reflejo de nuestra propia fascinación por el mal. Mientras más se habla de ella, más fuerza adquiere. Mientras más películas y libros se producen, más profundo se clava en la psique colectiva, y ese eco alimenta lo que allí habita. Los Warren, en más de una ocasión, advirtieron que hablar de ciertos lugares o entidades es como invocarlas. Y Amityville se convirtió, con el paso de los años, en el nombre más repetido del terror doméstico. Para algunos, eso fue suficiente para encender la chispa de lo prohibido. No olvidemos el negocio detrás. Libros, secuelas, documentales, incluso tours clandestinos donde turistas morbosos buscaban tomarse una foto frente a la casa. Cada dólar ganado fue un recordatorio de que el horror vende, y que lo ocurrido en 1974 había dejado de ser una tragedia para convertirse en franquicia. Pero, ¿qué pasaba entre los muros de la casa mientras todo esto ocurría? Algunos investigadores aseguran que la actividad paranormal se intensificaba cada vez que salía una nueva película o libro, como si el eco cultural alimentara directamente a la entidad que residía allí. Hubo reportes de luces extrañas en el cielo durante estrenos, y hasta vecinos que afirmaron escuchar cánticos en lenguas desconocidas los días posteriores a cada lanzamiento mediático. Aquí es donde entra la idea de que Amityville es más que una maldición. Es un experimento social involuntario. ¿Qué pasa cuando la obsesión colectiva convierte un lugar en símbolo? ¿Qué ocurre cuando el miedo global alimenta una sola dirección, un solo espacio? La respuesta podría ser escalofriante, que lo sobrenatural necesita de nuestra atención para crecer. Y en ese caso, todos nosotros hemos sido cómplices de su expansión. Nuestra comunidad de investigadores de lo oculto sabe algo que la mayoría prefiere ignorar. El miedo es contagioso. Y en Amityville, el miedo colectivo puede haber transformado una tragedia en un epicentro de lo inexplicable. Y aún falta lo más perturbador. Porque aunque los medios apaguen su interés, aunque los reflectores de Hollywood se dirijan a otras casas embrujadas, el silencio no significa que la actividad desaparezca. De hecho, hay reportes recientes que sugieren que Amityville sigue latiendo, esperando, alimentándose de cada recuerdo que evocamos. Quédate conmigo, porque descenderemos al final de este túnel. Los testimonios más recientes, las visitas actuales, y lo que ocurre cuando alguien desafía al mito y decide pasar una noche en la casa. Lo que descubrirás allí no solo pondrá en duda tu visión del pasado, sino también tu seguridad en el presente. Han pasado décadas desde la masacre de los DeFeo, desde la huida desesperada de los Lutz y desde que Hollywood convirtió la casa en un icono del terror. Pero Amityville no está muerta. Su sombra sigue proyectándose hasta hoy, como si cada generación necesitara volver a enfrentar la pregunta que nunca fue respondida. ¿Qué habita en realidad en Ocean Avenue? Con los años la fachada de la casa ha cambiado.
Sus icónicas ventanas con forma de ojos fueron modificadas, quizás para disipar la atención, para hacerla menos reconocible. Pero aunque intentes disfrazar un monstruo, la esencia permanece. Turistas y curiosos continúan acercándose, fotografiando, dejando flores, rezos o simples burlas frente al portón. La policía local ha tenido que intervenir en múltiples ocasiones para alejar a los intrusos, pero aún así, la casa sigue atrayendo a quienes buscan un contacto directo con lo prohibido. Algunos investigadores modernos han utilizado equipos de última generación, sensores de movimiento, grabadoras digitales, cámaras térmicas. Los resultados son inquietantes. En varias ocasiones se han registrado voces en psicofonías que susurran nombres, lamentos y frases imposibles de explicar. En una de ellas se escucha claramente un "Help me", que no pertenecía a nadie presente en la grabación. Los residentes actuales, cuando los ha habido, han preferido el silencio. Algunos afirman que nunca vivieron nada fuera de lo común, otros simplemente evitan entrevistas. Pero los rumores persisten. Visitas nocturnas de figuras encapuchadas, velas negras encontradas en el jardín, vecinos que escuchan coros apagados en la madrugada. Es como si la casa hubiera dejado de necesitar un solo habitante para alimentarse, y ahora se nutriera de cualquiera que se acerque demasiado. Y luego están los osados, aquellos que han intentado pasar una noche completa en la propiedad. Historias que circulan en Internet, en foros oscuros y videos nunca terminados. Personas que aseguran haber sufrido ataques de pánico, desorientación extrema y sueños recurrentes con los de feo. Lo más perturbador es que, en varios de estos testimonios, la hora se repite, las 3:15 de la madrugada. La misma hora en la que Butch disparó contra su familia. Como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado en un bucle eterno. Nuestra comunidad de investigadores de lo oculto sabe bien lo que significa. Amityville no es solo un lugar, es un símbolo. Y los símbolos nunca mueren. Se transforman, se adaptan, cambian de rostro, pero siguen ahí, esperando ser recordados. Aquí es donde debemos detenernos a reflexionar. Quizás el verdadero horror no esté en la casa, ni en los fantasmas, ni en las voces que Butch decía escuchar. Tal vez el verdadero horror esté en nosotros, en la facilidad con la que el miedo colectivo puede dar vida a lo que teme. Amityville podría ser un portal, sí, pero también es un espejo que nos devuelve la imagen de una sociedad fascinada por la violencia, por el dolor y por lo inexplicable. Y mientras sigamos hablando de ella, mientras su nombre se pronuncie en susurros y gritos, mientras sigamos alimentando con curiosidad y terror a su leyenda, Amityville seguirá viva. Así que la próxima vez que escuches un crujido en la madrugada, la próxima vez que despiertes a las 3:15 sin motivo alguno, recuerda esto. No siempre hace falta vivir en 112 Ocean Avenue para sentir la presencia de lo inexplicable. A veces basta con haber dejado entrar a Amityville en tu mente. Y si este relato te estremeció, no lo guardes solo para ti. Suscríbete, comparte y únete a nuestra comunidad de investigadores de lo oculto. Porque mientras más nos adentremos juntos en la penumbra, más cerca estaremos de comprender la verdad, aunque esa verdad nos aterre.